Buenas tardes, entonces continuaré con el tercer apartado del libro Introducción a la Pragmática y las explicaciones pragmáticas. Entonces, en este apartado se intentará examinar em, las problemáticas que se plantean desde la semántica y pragmática en cuanto a la conjunción copulativa y. Entonces empezamos con conectivas, el caso de conjunción y, el conector lógico y la conjunción y. Entonces el filósofo británico Husserl notó que no hay una coincidencia absoluta entre los valores de y en las lenguas naturales y los que se atribuyen habitualmente al signo de conjunción y en la lógica de predicados. En lógica suele decirse que el conector y enlaza entre sí dos proposiciones simples, formando entonces una proposición compleja que es verdadera solo si son cada una de las proposiciones simples que la integran, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla. Entonces aquí podemos visualizarlo. Si P y Q son verdaderas, entonces esa proposición compleja va a ser verdadera. De lo contrario, si P o Q es falsa y alguna también de estas es verdadera, siempre la proposición compleja de P y Q va a ser falsa. Pero si consideramos su funcionamiento en una lengua natural, es fácil comprobar cómo sus propiedades no parecen las mismas que los lógicos habían identificado. Entonces miremos estos dos ejemplos. El primer ejemplo, 2A, un triángulo tiene tres lados y anteayer comí pollo, y B se casó y tuvo un hijo y se casó. Entonces, si consideramos el funcionamiento de I, el ejemplo nos va a demostrar que en una lengua natural no basta con unir por medio de y dos oraciones cualquiera para que el resultado sea aceptable. Entonces allí vemos que claramente la preposición primera y la segunda van a depender mucho para que esas situaciones sean aceptables. Y en B vemos que los hablantes afirman que no es lo mismo que se haya casado y haya tenido un hijo a tener un hijo y casarse, ¿sí? Ahora entonces hablamos de las explicaciones semánticas, el significado convencional de I. Los lingüistas defienden la idea de que el conector lógico y la conjunción copulativa son entonces diferentes. Si la conjunción copulativa no es simplemente una marca de suma o de adición, es mucho más rico de lo que describen los lógicos y comprende entonces dos valores. Estos dos valores serían conexión y sucesión, y conexión serían las dos proposiciones por parte de la misma situación y sucesión el primer acontecimiento es anterior al segundo. Hablamos entonces de las inadecuaciones del enfoque semántico y el primer problema radica en el orden teórico debido a que la definición del significado de I es complicado y no tiene la explicación y precisión requerida. Y en segundo lugar, el problema de inadecuación descriptiva, incluso en los valores mejor establecidos, sucesión y adición cuentan con serias dificultades. Entonces, por lo que se refiere a la conexión, entre los dos acontecimientos, resulta evidente que la presencia de la conjunción no la crea por sí misma, sino existe ya de antemano, como ocurrió entonces en el ejemplo 2A, que nos plantea los tres lados del triángulo y comerse un pollo. Y si no hay buenas razones para mantener tanto estos dos valores de conexión y sucesión, nos hallamos nuevamente en ese punto de partida donde los lógicos dicen que el significado es de suma o unión y se quedaría entonces allí. Entonces, vamos a ver cómo el orden entonces de los productos no va a alterar este resultado. La luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Es igual a decir, la Tierra gira alrededor del Sol y la luna gira alrededor de la Tierra. Así como María hizo unas ensaladas y Jaime puso las bebidas, Jaime puso las bebidas y María hizo unas ensaladas. En otras ocasiones, entonces ese orden va a ser irrelevante, pero no es exactamente de esa sucesión temporal que se daría. Se durmió profundamente y soñó que volaba. Obviamente, para poder soñar, tuvo que haberse dormido. El hombre orquesta tocaba la flauta y llevaba el ritmo con un bombo y unos platillos. Aquí todo lo que hace tiene que suceder simultáneamente. Entonces, la solución pragmática es la explicación más razonable. Consiste pues en suponer que el significado convencional de I es el mismo en todas sus apariciones y tiene pocos rasgos semánticos. Cada una de las interpretaciones que obtenemos es consecuencia de nuestro conocimiento del mundo, del contexto y la situación comunicativa en que se emite entonces ese enunciado. Vamos a hablar entonces ahora de
los valores de I obtenidos como implicaturas. Entonces, recordemos que gris distingue lo que se dice, el significado literal del enunciado, lo que se comunica, toda la información que se transmite con el enunciado, pero que es diferente de su contenido proposicional. Este tipo de contenido implícito recibe el nombre entonces de implicatura y la conjunción I va a dar lugar a ser convencional, conversacional y generalizada. Entonces, se casó y tuvo un hijo, pero no sé si fue en ese orden exactamente. O recuerdo que fue a Francia de vacaciones y que hizo un curso de cocina, aunque no recuerdo si el curso de cocina lo hizo allí. Es decir, entonces que estas dos preposiciones nos van a dar una más compleja, pero entonces nos faltaría un poco de información, porque aquí quedaríamos entonces sin saber si cuando fue a Francia fue donde hizo el curso de cocina y si cuando se casó, tuvo un hijo o tuvo un hijo y luego se casó, ¿sí? Entonces allí no podríamos definir si son verdaderas estos supuestos y además, pues que la conjunción y no es algo de adicción o unión, sino que simplemente nos sirve para enunciar algo, pero no quiere decir que haya sido en ese orden. Las ventajas entonces del enfoque pragmático van a ser que importa lo que sabemos del mundo. Ahora bien, los valores de I obtenidos como explicaturas. La existencia de un tipo intermedio de contenido, es decir, del contenido explícitamente comunicado que a veces sobrepasa, sin embargo, el significado literal. Los otros valores de I se derivan por mecanismos análogos que ponen lo que sabemos de las cosas y del mundo al servicio de la manera en que nuestra mente organiza los acontecimientos. La relación causal es un caso muy claro de enriquecimiento inferencial como se ve en la representación simplificada de 11b, y lo mismo puede decirse de la relación locutiva representada en 12b. Entonces veamos los ejemplos. 11a fue acusado de irregularidades en su gestión y dimitió. B fue acusado de irregularidades en su gestión y por ello dimitió. Entonces es como si nos ayudara a suprimir cierta información. Y en el 12a cogió la pistola, entró en el jardín y la mató. B cogió la pistola, entró en el jardín con la pistola y la mató en el jardín con la pistola. Entonces, y nos ayuda a hacer esa parte análoga que hace que los acontecimientos sean más fácil de llegar pues al otro interlocutor y obviamente se haga ese acontecimiento inferencial del que ya hemos hablado en apartados anteriores. Ahora, entonces, este apartado va a hablar también de los enunciados interrogativos. La noción tradicional de modalidad interrogativa. Entonces, em, desde la época clásica se viene repitiendo que las oraciones tienen una doble vertiente. Un dictum, que es el contenido representativo, un modus es la actitud del que habla con respecto a dicho contenido. Según esta perspectiva, es que el modus, cómo se dan y se clasifican los diferentes tipos de oraciones, ya sean interrogativas, explicativas, afirmativas, negativas, etcétera. Ahora bien, si el criterio decisivo para caracterizar los diferentes tipos de configuraciones oracionales es el modus, cabe entonces preguntarse cómo se reconoce. El modus o manera de decir puede hallarse implícito y deducirse del contexto o de la situación, o puede hallarse explícito en el gesto, las valoraciones fonéticas y los signos léxicos y gramaticales que la lengua posee, entre ellos los modos del verbo. Según esto, entonces el modus no se liga directamente a un elemento formal, sino que puede deberse a diversos factores de naturaleza muy diferente. Ello explica que el resultado sea una clasificación cruzada. Nuestras denominaciones no se excluyen entre sí, sino que pueden suponerse. Por ejemplo, una oración exclamativa es también afirmativa o negativa, dubitativa, exhortativa, etc. Entonces, de acuerdo con esta caracterización, las oraciones interrogativas aparecen definidas de la manera siguiente. Cuando nos dirigimos a uno o varios oyentes para que nos resuelvan una duda o nos digan algo que ignoramos, formulamos oraciones interrogativas directas caracterizadas por su entonación inconfundible. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ha venido Juan? ¿Me prestas el diccionario? ¿Te vienes al cine? ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles? ¿Hay algo más importante que la libertad? En realidad, si nos ponemos a examinar estas oraciones,
Solo la primera oración va a corresponder a esa oración interrogativa. De lo contrario, si vemos B y C, B, me prestas el diccionario, sería más bien una petición y C sería más bien una oferta. Entonces, allí los enunciados no serían interrogativos. Las explicaciones em, semánticas. La idea general de que a todo signo debe corresponder un significado ha llevado a tratar de describir desde una perspectiva semántica el contenido semántico de las oraciones interrogativas. Para las oraciones se suele aceptar el principio de composicionalidad del significado, según el cual el contenido semántico de una estructura compleja deriva directamente de los contenidos simples que la integran y del tipo especial de relación sintáctica que entre ellas se establezca. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos. Juan ha dejado de fumar. Juan solía fumar. Pues bien, de un modo análogo, la verdad debe se convierte también en una condición necesaria para que la interrogativa del ejemplo 3 sea relevante y tenga sentido. Es decir, ¿ha dejado de fumar Juan? ¿Sí? La cuestión es entonces conciliar la imposibilidad de tratar las fórmulas proposicionales abiertas en términos de condiciones de verdad con la necesidad de dar cuenta de que el hecho de que las interrogativas pueden mantener relaciones típicamente semánticas con otras proposiciones. Se ha propuesto diferentes soluciones que pueden englobarse en dos grupos. Entonces hablamos de la teoría del conjunto de respuestas y la teoría del imperativo epistémico. La primera se basa entonces en la idea en que la solución debe buscarse en la existencia de un estrecho vínculo entre pregunta y respuesta. Y la segunda, que pretende descubrir el significado constante subyacente a todos los usos de las interrogaciones. Entonces, la primera teoría sostiene que una pregunta no es un elemento único, sino que define una clase entera que incluye todas las respuestas suficientes que puedan darse a esta pregunta. Y una respuesta es suficiente cuando su forma está lógicamente predeterminada por la pregunta. De lo contrario, no es suficiente. La teoría del imperativo epistémico se basa en la idea de uso característico de una oración. En este caso, el uso primario de las oraciones interrogativas es el de obtener las respuestas. Casi todo el mundo está de acuerdo en ver en una pregunta una petición de información. Hay, por tanto, buenas razones para encontrar en una pregunta el doble aspecto siguiente. Primero, la especificación de una cierta información de un cierto estado epistémico. Y segundo, una petición para que la información así especificada sea dada al emisor, es decir, que para que este estado sea llevado al conocimiento del que preguntó. El sistema entonces aquí propuesto considera la existencia de dos operadores, el imperativo y el epistémico, que traducen al lenguaje lógico el doble aspecto de las preguntas. De este modo, el significado de las preguntas no queda reducido a su contenido proposicional, como sugería la teoría del conjunto de respuestas. Cualquier pregunta puede descomponerse en cuatro partes diferentes: desideratum, estado epistémico que el emisor pretende lograr; operador imperativo, operador que refleja entonces esta petición; presuposición, parte del contenido proposicional que se afirma implícitamente al preguntar; y la matriz, que forma del contenido de la pregunta. Entonces, dentro de este modelo cabe este ejemplo: ¿quién ha venido? Entonces está quien refleja la petición, parte entonces de ese contenido proposicional que se afirma implícitamente al preguntar, es decir, que alguien llegó. El estado epistémico que el emisor pretenda lograr quiere saber quién llegó, y esa forma del contenido de la pregunta. Entonces, de este modo, las interrogativas se van a convertir en tipos particulares de oraciones imperativo-epistémicas, y se obtiene por la manera de poder asignarles esos valores veritativos, es decir, que alguien tuvo que haber llegado para poder hacer ese tipo de pregunta. La verdad deriva directamente de esa presuposición, y una pregunta es verdadera si también son entonces esas presuposiciones que se contengan. Ahora hablamos entonces de la perspectiva sintáctica frente a sus enunciados interrogativos. Las propuestas anteriores se sitúan dentro del terreno de la lógica, y su principal objetivo es el de encontrar un sistema formal que le permita convertir la oración interrogativa en declarativa para poder integrar la descripción de su significado dentro de la semántica veritativa condicional. Para las interrogativas que no son preguntas,
hay que suponer que varían los rasgos constitutivos de dicho predicado abstracto. Entonces, ¿me prestas el diccionario? Yo te pido que me prestes el diccionario. ¿Te vienes al cine? Yo te sugiero que vengas al cine. Puesto que muchas interrogativas pueden realizar varios tipos de actos, sus estructuras profundas se multiplicarían extraordinariamente, restando poder explicativo a la teoría, porque van a tener infinidad de estructuras profundas. Desde este punto entonces de vista de la sintaxis, se ha tratado de explicar la relación tanto sintáctica y por lo tanto semántica entre las interrogativas y declarativas correspondientes. Cuando se desarrolla entonces la semántica generativa, las propuestas se hicieron más concretas y se postuló la idea de que el predicado realizativo abstracto daba lugar entonces a esa estructura profunda parafraseable como vemos entonces en estos ejemplos anteriores. Me prestas el diccionario, yo te pido que me prestes el diccionario. Pero entonces allí se van a derivar varias estructuras profundas y va a hacer entonces que la teoría tambalee un poco. Para ello, entonces, se evidencian unos problemas del enfoque semántico y es que estas teorías que he explicado eh, siguen describiendo simplemente ese significado de una estructura oracional en términos de uno de los usos que puede hacer los hablantes cuando realizan dicha estructura del enunciado. Entonces, para ello se plantea una solución pragmática. Desde un punto de vista pragmático, es necesario ofrecer una explicación que sea a la vez compatible con una caracterización semántica unificada y capaz de dar cuenta de las diferentes clases de usos posibles. Los valores que adquieren las interrogantes en el discurso son consecuencia de la intención del emisor y de las condiciones que rodean su emisión. Por ello, no resulta adecuado ni pretender derivarlas de la forma misma de la oración, ni intentar reducirlas a una serie de respuestas que sean suficientes para estas interrogantes. Entonces, para ello, esta solución pragmática plantea los enunciados interrogativos en los discursos transaccionales. Sabemos que el funcionamiento de los mecanismos pragmáticos, tanto en la producción de enunciados como en su interpretación, son decisivos los conocimientos y las creencias de los participantes, incluidos los conocimientos compartidos y las suposiciones de cada uno sobre sobre los conocimientos del otro. Entonces, la situación que se describe anteriormente corresponde a aquellos casos en los que la comunicación se sitúa dentro de la parcela transaccional y se representa así. Entonces aquí los objetivos son transaccionales, la variable tenderá a interpretarse inmediatamente como una variable informativa, es decir, que el emisor requiere un intercambio de información con su interlocutor. Y este esquema nos va a mostrar que el conocimiento puede concebirse en una realidad escalar. Entonces, en la parte eh, interrogativa se van a definir de diferentes escalas. En la zona más alta se van a situar las preguntas, ¿sí? Ya sea por parte del emisor y obtener esa información dando pues al emisor eh, la zona de conocimiento inferior, porque él está requiriendo una información con esas interrogantes y dándole a ese destinatario que sabe más sobre lo que el emisor quiere saber, ¿sí? Entonces, esta parte de la transaccional, la idea es cambiar las informaciones, ¿sí? El intercambio de información continuo y cómo el emisor posee menos conocimiento frente a ese destinatario. Entonces vemos estos ejemplos. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿No crees que ha jugado sucio con nosotros? El primer ejemplo, entonces, nos está dando que el emisor quiere obtener una información, pero avanza con una hipótesis a la respuesta que cree más probable. Y en el ejemplo B, ¿no crees que ha jugado sucio con nosotros? Su certeza es más alta de lo que pretende, pero la idea es que el destinatario confirme esto y comparta esa apreciación. Y así considera que su propio conocimiento es más fuerte que del destinatario. Pero de esta manera lo que intenta siempre la transacción o en lo que esto consiste es que a su vez el destinatario le va a dar solución a estas preguntas y el emisor debe atribuirle entonces un tipo de conocimiento convencional y un cierto pues grado del mismo. Ahora, en cuanto a los enunciados interrogativos en los discursos interaccionales,
Los enunciados interrogativos pueden servir también a los intereses de cortesía, tanto positiva como de la negativa, y aquí se parte de un conocimiento igual, a diferencia del anterior, que se daba por sentado un conocimiento desigual, ¿sí? En el anterior dábamos por sentado que el emisor sabía menos que el destinatario y preguntaba con la idea de obtener una información e intercambiar esas informaciones. Ahora parten de que ambos tienen la misma información y el mismo conocimiento. Entonces, la cortesía positiva, vamos a ver en el esquema, eh, que el conocimiento real y el conocimiento imputado están en la misma igualdad. Resulta evidente en este caso, la suposición clave es la que los interlocutores comparten un determinado estado cognitivo, es decir, de conocimiento, y veamos estos ejemplos. ¿Hasta cuándo van a durar las injusticias en el mundo? Hola, ¿ya has vuelto? Entonces, el primer ejemplo nos va a expresar un desconocimiento por parte del emisor que se corresponde a un desconocimiento similar de su destinatario. Es decir, que como vemos aquí, es igual. Y en la segunda, en el segundo ejemplo, aquí se explota la posibilidad contraria, es decir, aquella en la que las circunstancias hacen evidente que el conocimiento es compartido. Hola, ya has vuelto. Entonces necesitan ambos obtener esta información. Entonces ambos casos nos van a ayudar a que la cortesía sea positiva y el primero considera una interrogación problemática y el segundo una interrogación exclamativa. Ahora, la cortesía negativa se dirige a mostrar al interlocutor lo que no se está tratando de limitar su libertad de acción ni de imponer nada. Así, la utilización de una interrogativa, es decir, de una estructura proposicional con una variable sin especificar, resulta particularmente apta para los casos en que el emisor trata de conseguir algo del destinatario sin que éste sienta que se le está coaccionando. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tengo que tirar ya, puedo abrir la ventana. Entonces, en la se presentan acciones del emisor y que puede entenderse dentro de un intercambio en el que el emisor y el destinatario colaboran. Es decir, que se entiende como una petición de instrucción. Alguno va a tirar y el otro debe darle la orden del sí o el no. Y el riesgo en el segundo puede ser más acusado a petición de permiso. Puedo abrir la ventana. Ahora las 10 presentan entonces acciones al destinatario. Te tomas una cerveza, ¿por qué no lo pintas de blanco? ¿Me podrías prestar 1.000 pesetas? El primero entonces se considera beneficioso para el destinatario porque se entiende como un ofrecimiento hacia él. El segundo va a ser el riesgo que aumenta un poco y resulta ser una sugerencia, ¿por qué no lo pintas de blanco? Y por último, presenta un índice de riesgo mayor este ejemplo porque queda como una petición, ¿me podrías prestar 1.000 pesetas? Serán los elementos precisos entonces de esa situación comunicativa, los objetivos, los conocimientos compartidos, el entorno de esa emisión, la relación entre los interlocutores, lo que van a determinar ese valor del concepto. Pero lo que se va a intentar aquí demostrar es que no se le está tratando de imponer nada al locutor, al interlocutor, y su libertad de acción es total aquí en estos ejemplos. Lo que parece entonces claro es que solo postulando dos tipos diferentes de significado, uno semántico, dependiente de los procesos de codificación, y uno pragmático, la situación extralingüística se puede dar cuenta adecuadamente de los diversos valores significativos de los enunciados interrogativos, tanto desde el punto pragmático como desde el semántico. Ahora entonces continuamos con la metáfora y la metáfora es uno de los principales problemas que debe tratar de resolver la pragmática y es el de cómo es posible que no siempre haya coincidencia entre lo que decimos y lo que queremos decir y lo que más interviene entre el significado literal y el significado que se pretende comunicar lo constituyen algunos usos de la retórica clásica y ellos la han catalogado pues como diferentes figuras. En este capítulo entonces se analiza eh, la metáfora desde una perspectiva pragmática desde la siguiente manera. Primero, cuáles son los mecanismos que las hacen posible. Segundo, cuáles son los principios que determinan su producción por parte del emisor. Y tercero, cuáles son las estrategias que hacen posible su reconocimiento e interpretación correcta por parte de este destinatario. Es decir, que los Entonces hablamos de explicaciones semánticas. Las corrientes contemporáneas que ven en la metáfora un fenómeno de tipo semántico en enunciados como el ejemplo, aseguran que se reconocen como metáforas sin necesidad de tener que recurrir a ningún contexto o situación particular ni a ningún supuesto sobre las intenciones del emisor.
Al final me tragué todo el discurso, es una mujer de hierro. Sí, aquí no hay que acudir entonces, según estas explicaciones semánticas, a ningún contexto o situación particular para entender que esto es una metáfora. Es decir, que los propios significados básicos de las palabras puestas en relación son los responsables de esos valores metafóricos. La explicación de este mecanismo concreto ha tomado entonces dos direcciones. El primero va a ser la teoría de la interacción de rasgos y el significado particular de una metáfora depende también de la combinación entre los rasgos semánticos de las unidades léxicas empleadas. En el ejemplo anterior, lo que nos permite identificar la metáfora sería la incompatibilidad entre el rasgo más concreto, que exige entonces la palabra tragar a su complemento, y el rasgo menos concreto, que inherentemente lleva la palabra discurso. En la interpretación, o tragar modifica sus exigencias para admitir un complemento abstracto, o la palabra discurso adquiere el rasgo más concreto para que se den entonces estos valores metafóricos. La teoría de la comparación elidida se basa en la idea clásica de que tras toda metáfora hay una comparación, que puede establecerse una relación sistemática, tanto sintáctica como semántica, entre la estructura que contiene explícitamente el elemento de comparación y aquella otra que sería entonces la metáfora en que dicho elemento está implícito. Para ello, Miller plantea tres tipos de metáfora para poder ofrecer una formalización de las relaciones existentes entre metáforas y comparaciones. La primera sería la nominal o atributiva, que sería el ser, que se identificaría como X y Y, donde X es el término real y Y es el intermedio metafórico puestos en relación por medio de la cópula ser. La predicativa sería G, donde G representa un predicado metafórico y X es un término real. Y por último tenemos la oracional, donde el predicado metafórico va a ser ese predicado y Y va a ser el argumento de ambos metafóricos. Ahora veamos entonces los ejemplos. Los tres tipos pueden ejemplificarse respectivamente. Juan es un plomo, Juan rebuzna y la pelota está sobre el tejado. Entonces decir que Juan es un plomo equivale a decir que ser insistente. Dicho de Juan es similar a ser pesado, dicho de un plomo, ¿sí? Que sería lo nominal. Es decir, que Juan es un plomo equivale a decir que ser insistente, dicho de Juan, es similar a ser pesado, dicho de un plomo, sería la parte nominal. Las metáforas predicativas funcionan de un modo semejante. El término elidido en el caso del ejemplo 2b es el que aparece aquí, Juan rebuzna como un burro. Entonces, afirmar que Juan rebuzna equivale a decir que el resultado de aplicar el predicado, es decir, hablar a Juan, es semejante al del predicado rebuznar aplicado a un burro. Y por último, entonces tenemos las metáforas oracionales. Como 2c, no hay una relación sintagmática entre términos reales y términos metafóricos. Todos los términos son figurados y lo que debe suplirse es la realidad a la que hace referencia. Es decir, la pelota está sobre el tejado, equivale a afirmar que hay una semejanza entre el hecho de que una pelota esté sobre un tejado y que la solución sea incierta. Entonces aquí vemos cómo esas metáforas nominales responden al esquema ser, a la comparación subyacente. Entonces es decir que Juan es pesado como un plomo y Juan rebuzna como un burro. Ahora vemos entonces los problemas del enfoque semántico. Tanto la teoría de la comparación como la de la interacción han sido objeto de numerosas críticas que se han ocupado de mostrar lo inadecuado en tratamiento de la metáfora en términos simplemente semánticos. Juan es un pirata, Juan está cantando. Entonces aquí no hay incompatibilidad de rasgos entre Juan y el pirata, pero esto puede ser una metáfora, es decir, que Juan es un ladrón o es un desalmado o es un aprovechado y recibir entonces, por tanto, una interpretación no literal desde lo semántico y de este modo semejante entonces se utiliza Juan está cantando, porque se da metafóricamente para indicar que Juan está delatando a sus compañeros, está revelando un secreto y también se va a hacer desde esa interpretación no literal. Por eso se proponen entonces las soluciones pragmáticas. Gris propone una solución basada en el concepto de implicatura. Como adelantábamos entonces en los capítulos anteriores, él concibe las metáforas como tipos de violaciones abiertas de la primera máxima de cualidad, no diga algo que crea falso.
Un enunciado es efectivamente una burla patente de este principio si se quiere mantener la suposición de que el emisor está siendo cooperativo. Hay que buscar la implicatura que restaure la vigencia de la máxima. Esta propuesta tiene ya la virtud de trasladar el problema al terreno de la pragmática, pero cuenta todavía con no pocos inconvenientes. En primer lugar, no proporciona un criterio fiable para identificar una metáfora, ya que no es cierto que todas las metáforas sean violaciones de la máxima de cualidad, es decir, no todos son falsedades pues evidentes. Entonces nos ponen como ejemplo, Juan es un animal. Si Juan es una persona, ello implica necesariamente que es un animal. Así que el enunciado no es informativo en su sentido literal, como pretenden entonces desde la explicación semántica. Y aquí vemos cuáles son las estrategias de interpretación de Searle. Aboga también por una interpretación pragmática. Las metáforas presentan entonces dos propiedades muy características. La primera, que son restringidas, no se puede construir una metáfora sobre cualquiera de los sentidos en que una cosa se asemeja a otra, y la segunda de que son sistemáticas. Se puede comunicar gracias a la existencia de un conjunto de principios compartido por emisor y destinatario. Entonces, en cuanto al primer aspecto, es decir, las restringidas, es fácil comprobar que las comparaciones explícitas presentan mayores posibilidades que las metáforas. María nada como un pez. María es un pez. Por lo que se refiere al carácter sistemático de la interpretación de las metáforas, es más una necesidad teórica para explicar su comprensión que una propiedad específica de los enunciados metafóricos. Vemos entonces que el modelo de Searle representa un paso muy importante en el tratamiento de las metáforas, especialmente porque dependen decisivamente de interpretaciones, de estrategias, informaciones y conocimientos que no son estrictamente gramaticales, sino más bien situacionales y de contexto. Ahora vemos las metáforas en la teoría de la relevancia. Desde la perspectiva de la teoría de Sperber y Wilson, en ella las figuras, como todos los fenómenos que habitualmente consideramos parte del estilo, se consideran consecuencia de una búsqueda de mayor relevancia. El emisor que aspire a lograr un grado óptimo de relevancia dejará implícito todo aquello que crea que su interlocutor puede suplir con su esfuerzo menor que el que se requiera para procesar el mensaje explícito. Entonces nos dan que Juan es un lince. Aquí la explicatura no equivale al significado literal de la proposición, sino que la literatura, la explicatura puede parafrasearse más o menos así. Juan es muy listo o Juan es muy tonto. En el primer caso, la interpretación va a ser metafórica, pero en el segundo nos encontramos ante un caso de ironía, ¿sí? Decir que Juan es un lince, pues que es muy tonto, pero en el primero es metafórico y es decir que él es muy listo. Ahora vamos entonces a hablar un poco de lo que es la pragmática y la literatura, y este capítulo lo que intenta mostrar es la adopción de una perspectiva pragmática puede contribuir decisivamente a delimitar con más precisión los criterios para establecer la frontera entre lo literario y lo no literario. Entonces, podemos hablar así que han hecho como unos modelos de esa situación comunicativa desde lo literario y hablan de un emisor, de un receptor, de un contexto, de un mensaje, de un código, pero vemos que aquí en la parte literaria el emisor comienza por recibir un nombre especial y es el de autor. El receptor es el que tiene la iniciativa de contacto y es el que se acerca entonces a ese mensaje que ha escrito el autor. El contexto no es único y compartido como ocurre entonces en la mayor parte de la conversación cotidiana. El mensaje nace para ser siempre de la misma manera y el código no constituye un desvío de la norma común, sino uno propio, el de la lengua literaria, ¿sí? Solo se busca pues como con este fin. Eh, entonces, la especificidad que se da de la literatura desde el punto de vista pragmático es esa adopción de una perspectiva pragmática que permita pues adoptar puntos de vista renovadores, detallar esas características propias de la comunicación literaria. Y por último, podemos decir que considerar que la literatura es fruto de una convención social es porque ocurre como todos los tipos de convención, hay que saber cómo reconocerla, cuáles son sus implicaciones entonces dentro de esa dicha sociedad o donde se está dando ese tipo pues de comunicación. Los niños aprenden pronto que la narración va encabezada por Érase una vez, tiene propiedades entonces especiales,
fácil de asociar o de identificar, se asocia entonces con la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su patrón normal de interpretación y ese conocimiento va perfeccionándose a medida que entramos en contacto con diferentes obras y diferentes géneros. Las implicaciones son claras. Como hemos dicho, la literatura impone una ruptura cognoscitiva, tanto en su forma como en su contenido, ¿sí? Porque van a cambiar entonces esas formas de comunicación, no van a ser iguales, como vemos, el receptor es quien se acerca al mensaje, no el autor como emisor, sino que el receptor es el que decía y el mensaje siempre será de la misma manera. Rompe entonces con un poco este esquema. En cierto sentido puede hablarse también de la existencia de condiciones de adecuación para la recuperación entonces de la obra literaria cuyo incumplimiento puede dar lugar a diversos tipos de infortunios. De hecho, la literatura misma ha explotado a veces la tensión existente entre los principios del mundo real y los del mundo creado por la ficción. Entonces aquí vemos que claramente hay un contrato diferente al que se hace en la comunicación cotidiana.